Bienvenidos a este seminario de profecías bíblicas de los últimos tiempos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de las redes que en este momento ya pueden asistir con nosotros para escuchar estas interesantes conferencias que el Señor tiene que darnos. Estas conferencias se basan en 5 predicaciones en que vamos a hablar primero de la cronología de las profecías, que va a ser el título de hoy, donde vamos a ver de una manera general desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es tan importante, como yo les había dicho, de poder adquirir el libro, porque versículo a versículo la Biblia nos va a llevar desde aquella eternidad donde estaba Dios a aquella eternidad donde ¿quién estará con Él? Nosotros, amén, los redimidos del Cordero, los santos, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y nuestro testimonio da fe de que eso es así. La segunda conferencia, que será mañana por la mañana, será con el tema del arrebatamiento de la Iglesia, de una forma muy extensa, de una forma muy explicada. ¿Qué es lo que ocurrirá con nuestros cuerpos? ¿Qué pasará cuando seamos arrebatados? ¿Qué haremos en el cielo en ese momento del arrebatamiento? ¿Qué pasará en la tierra mientras nosotros seamos arrebatados? Y todo el suceso que va con referencia al arrebatamiento de la Iglesia. El sábado por la tarde tendremos la tercera conferencia titulada Los 4 caballos del Apocalipsis, donde vamos a ver los juicios de Dios sobre esta tierra. ¿Cuándo aparece el anticristo? ¿Quién será el anticristo? ¿Podemos saber de dónde saldrá? ¿Podemos conocer el carácter de este ser que va a gobernar casi toda la tierra? ¿Tendrá aliados? ¿Tendrá enemigos? Es todo esto el sábado por la tarde. El domingo por la mañana hablaremos de la segunda venida de Cristo y de la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. ¿Quiénes participarán? ¿Cómo ocurrirá? ¿Por qué consecuencias? ¿Y quién la vencerá? Luego veremos la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo con los santos y la instalación o la institución, digámoslo así, del reino milenial que Él va a hacer, que va a ser la próxima y la última conferencia el domingo por la tarde, el milenio y el gran juicio del trono blanco. Un juicio donde nosotros, la Iglesia, no tendríamos que estar, pero lo estudiaremos con profundidad y veremos quiénes van a estar, quiénes no van a estar, qué es lo que va a pasar en aquel juicio del trono blanco. Y lo más importante de todo, todos los que salgan salvos de aquel juicio, dónde van a pasar la eternidad y bueno, las cosas gloriosas que tiene Dios para nosotros. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de la cronología bíblica, una cosa tan importante para poner los puntos sobre las is, porque todos sabemos el caos que hubo con el COVID-19, con las vacunas, Internet, Facebook estaba lleno. No te pongas la vacuna, es la marca de la bestia. Ahora mismo se está instaurando en muchos países la compra a través del chip, donde uno se instala un chip y puede comprar y puede hacer muchas cosas. Y muchos, no te pongas el chip, que es la marca de la bestia. Y todas estas cosas ocurren por desconocimiento de las profecías bíblicas. Porque si nosotros supiéramos concretamente qué es la marca de la bestia y cuándo va a surgir, veríamos que aquellas vacunas sí que eran un ensayo, podíamos decir, de la marca de la bestia, pero no eran la marca de la bestia. Y este chip que van a poner y que muchos están poniendo es otro ensayo, pero tampoco es la marca de la bestia. No quiere decir que quien se ponga el chip se va al infierno, porque además, ¿quién se va al infierno por ponerse una marca? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si os fijáis, todos los versículos que hablan sobre la marca de la bestia van acompañados de y adoraron a la bestia y se marcaron con la marca de la bestia.
Lo que te lleva al infierno es la adoración, no la marca. Una marca no te lleva ni al cielo ni al infierno, lo que te lleva es el pecado, el acto del pecado, y el acto del pecado es la adoración a este maléfico hombre que surgirá. Pero esto ya hablaremos más adelante. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado cómo era el principio? ¿Ustedes alguna vez han pensado qué había en aquel principio? ¿O antes del principio existía algo? Incluso nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, era Dios. Juan 1:18 nos habla de la naturaleza de Dios, del lugar donde estaba Dios, del ser que era Dios. El Salmo 139:7 nos habla del cuerpo de este Dios. La existencia de Dios es por sí mismo, no es un ser creado, no es un ser que podamos decir, como dicen los niños, si Dios ha creado todo, ¿quién creó a Dios? Dios no fue creado, existió por sí mismo y existió en un lugar llamado eternidad, donde el tiempo es diferente que el nuestro. Es un presente continuo, el futuro, el pasado y el presente se mezclan en un presente continuo. Allí fue donde Dios nos conoció, a cada uno de ustedes. Allí es donde Dios creó sus espíritus de cada uno de los seres humanos que hay en la tierra, en aquella eternidad. Allí es donde Cristo vio la luz, en el seno del Padre. El lugar más santo que existe, el seno del Padre, como nos dice Juan. Allí es donde Cristo fue engendrado por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque la sobreabundancia de Dios obligatoriamente le obligaba a crear lo que iba a crear después, la gran creación de los cielos, de la tierra, de todos los seres que habitan en estos cielos y que habitan en esta tierra. Dice Efesios 4:6 que Dios es el Padre, es el anciano de días, es el Creador, que el Hijo, el amado, el engendrado en el seno del Padre, Juan 1:18, es el lugar donde los ángeles no han estado nunca. Es el lugar donde nosotros no estaremos nunca, porque es el lugar más santo de Dios. Es el lugar perfecto de Dios. Nosotros tenemos que entender a Dios como un santidad sobre todas las cosas. Y ahí, en esa santidad, pongámosle amor, pongámosle misericordia, pongámosle ira, pongámosle justicia. Pero esa santidad es lo que lo engloba todo. ¿Por qué Dios está airado con este mundo? Porque han pecado contra su santidad. No es por otra cosa. Porque su santidad ha sido pisoteada por el ser humano. Por eso mismo vino Jesús, un ser santo, no cualquier ser, un ser santo que ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. Pero como la transgresión fue por un hombre tenía que venir el perdón. Jesús 100% hombre. Jesús, la imagen. Pongamos este versículo, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, antes de que nuestros espíritus fueran creados por Dios, porque nuestros espíritus son eternos, desde que Dios nos creó. Por eso la pregunta es, ¿qué harás después de esta vida? ¿Dónde estarás reposando después de esta vida? Porque esta carcasa
está claro que se lo comerán los gusanos, pero lo importante es yo, el que estoy dentro, el que vivo, el que existo, porque Dios me creó. ¿Dónde estaré? Y antes que nosotros fuéramos creados, Jesús vio la luz en el seno del Padre, la imagen del Dios invisible. Imaginaros que sin Jesús no podemos entender a Dios, que sin Jesús no puede existir una creación, sin Jesús el planeta Tierra no existiría, ni con las medidas que tiene, ni con la densidad que tiene, ni con las proporciones de agua y tierra que tienen. ¿Por qué? Porque entonces hubiera cambiado la gravedad. Y resulta que nuestros cuerpos están preparados para vivir en este mundo con una gravedad perfecta, a la imagen de Jesús. Jesús es el centro del universo, es el centro de nuestras vidas y es el centro de la Iglesia. Aquella Iglesia en que Jesús no sea el centro, han perdido la visión. No es el Espíritu Santo, no es el Padre, es Jesús. Porque el Espíritu Santo vino para darle gloria y el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Amén. Y llegó la creación. Todos conocemos el versículo, ¿no? Y en el principio, Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que sale en este versículo que nos llama la atención en hebreo es bara. B alta A R A, bara, que significa crear de la nada. Nosotros, por ejemplo, este mando lo hemos creado el ser humano, pero lo hemos creado de unos productos, de una materia prima que existe. Pero Dios creó el universo de la nada, donde no había nada, no existía el tiempo, no había espacio, no había materia, no había nada. Y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Primero, el trono de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 2. ¿Qué fue lo segundo que creó? El universo. Job 38:4. Y por último, la atmósfera, nuestra atmósfera de nuestro planeta Tierra, que nos permite mantener la vida tal y como la conocemos. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Pero ¿ustedes saben cuándo fueron creados los ángeles? ¿Antes o después del hombre? Hubo un tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos? Podemos leerlo. Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Porque hoy, pues me he equivocado. Me refería al versículo que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Génesis capítulo 2 y versículo 1 nos dice que Dios había terminado había cerrado ya toda la creación y el ejército que estaba en esta creación. Pero cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, había un ser espiritual que ya existía, una serpiente. Entonces estos seres habían sido creados mucho antes que el ser humano. Yo les voy a contar cronológicamente, como la Biblia explica, cómo Dios creó todos los seres de los cielos, cómo estos seres tuvieron una batalla con Dios, la perdieron. El mundo fue juzgado por Dios y luego Dios volvió a recrear lo que nosotros conocemos, la creación de los 7 días. Síganme con mucha atención. Los primeros seres que nos encontramos en el trono de Dios son los serafines, con 6 alas, 2 que tapan el rostro, porque nadie verá a Dios y vivirá. 2 porque tapan su cuerpo,
porque aún los ángeles no son santos para Dios. Y 2, que tapan sus pies, porque el lugar que pisan, santo es. Después encontramos 4 seres vivientes que continuamente están delante del trono de Dios, como nos dice en Apocalipsis, y como nos dice en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 6. Después encontramos los querubines, que son los adoradores, los protectores. Pero de querubines en la Biblia nos hablan de 3 tipos. Unos que tienen 4 alas, Ezequiel 10:21, que están en el cielo. Otros que tienen 2 alas, que están sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio donde se tiraba la sangre. Allí donde Jesús tiró la sangre, 2 querubines tapan este lugar perfecto. Porque acordémonos que cuando Moisés hizo el tabernáculo, lo hizo de lo que Dios le había presentado en el tabernáculo del cielo. Y por último, un querubín sin alas, el sello de la perfección. Ezequiel 28:14. Después, arcángeles. Todos conocemos al arcángel Miguel, que es el arcángel de Israel, el protector de la nación de Israel. Es el principal de los arcángeles, protector de Israel. Pero la Iglesia, ¿tenemos algún arcángel que nos defienda? ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos a leerlo, capítulo 1 y versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados a servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son estos? Que digan amén. Amén. Nosotros somos los herederos de la salvación. ¿Y quién son estos sino espíritus ministradores a favor nuestro? Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo te proteja, que la sangre de Cristo proteja tu casa, tu hogar? La sangre de Cristo tiene un precio más valioso que la protección. La sangre de Cristo es el único fluido que borra los pecados. Es el único fluido que no está seco, que no se pierde con el tiempo, sino que está vivo y que da vida a todos aquellos que quieren ser limpios por la sangre de Cristo. Para nuestra protección, Job nos lo explica cuando llegó Satanás, que no lo has cercado, que no lo has protegido a Job, que no lo tienes cuidado. ¿Con qué? Con los espíritus ministradores a nuestro favor. Hermanos, aquí está lleno de ángeles que nos están protegiendo de la maldad que hay en este mundo y que nos quisieran derrotar y nos quisieran destruir, pero estos ángeles enviados por Dios están a nuestro favor. Amén, hermanos. Así que nosotros no tenemos que mandar a los ángeles, porque esto es obra de Dios, pero sí podemos pedirle protección a Dios. Protégenos, Señor, y Señor envía a sus ángeles a protegernos. Cuando mis hermanos venían de Zaragoza, nuestra oración era: Señor, envía ángeles a que protejan aquel coche, aquel motor, aquellas ruedas, aquella gasolina, al conductor, que lleguen aquí sanos y salvos y sin ningún percance. Y estamos seguros que los ángeles iban delante y detrás cuidando el coche. No era la sangre de Cristo, eran los ángeles de Dios. Pero cuando un pecador que va a ir al infierno, que está muerto en sus delitos y pecados, le dice: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, el poder del Altísimo viene sobre él y le limpia de los pecados. Ese es el poder de la sangre de Cristo. No hay otro poder más grande en todo el universo, ni los ángeles, ni millares de ángeles. Es el único que nos puede dar vida, la sangre de Cristo. Y luego sabemos que tenemos los ángeles, como Gabriel, el enviado, el preferido de Dios, el que llegó a María y le dijo: María. María estaba asustada. ¿Cómo que estoy embarazada? ¿Cómo es posible si yo no tengo...? Mira,
José es mi novio, pero ni se te ocurra pensar que ni nada, pero nada, ¿eh? Yo tengo mucho cuidado de esas cosas, yo nada de nada. Y Gabriel le dice, María, el santo ser que ha de nacer, el santo ser, que había un ser santo que iba a nacer dentro de ella, que ya existía antes de ser concebido en ella. Y ese ser era Jesús, el que nos iba a redimir, el Rey de los Reyes, a quien adoramos y alabamos, y el que está aquí en estos momentos paseándose y escuchando nuestra predicación. Jesús es su nombre. Pero después de esta creación de los cielos, de los ángeles, de los seres angelicales, se creó la tierra. ¿Y cómo sabemos que fue después de los seres angelicales? Porque Job, vamos a leerlo, Ángel, Job, capítulo 38 y versículo 4. Le pregunta Job, después de que Job se queja, más que quejarse, le dice a Dios, bueno, que es todo lo que le había pasado y todas las cosas. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo creaba la tierra, cuando yo la formaba con mis manos? Házmelo saber si tienes inteligencia. Continuamos los versículos, Ángel. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular a la tierra? Cuando, escuchen aquí, alababan todas las estrellas del alba. Hermanos, la alabanza es de seres racionales como nosotros. Nosotros alabamos al Señor. En la Biblia, la palabra estrellas cientos de veces se refiere a los ángeles. A los ángeles son llamados estrellas, luminares. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, como nos dice Job capítulo 1 y versículo 6, los hijos de Dios. O sea que cuando Dios estaba creando la tierra, había unos seres que alababan a Dios y se regocijaban, que eran los ángeles. Entonces ya vemos que esta creación angelical fue antes de crearse la tierra. Isaías 45, 18. ¿Para qué creó Dios la tierra? Isaías 45 y versículo 18. ¿Para qué creó Dios la tierra? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Mirad lo que dice aquí, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La palabra tierra es la palabra eretz en el hebreo original, que significa tierra roja, tierra seca, sin agua, la tierra. Y así es la palabra que sale en la Biblia, es la palabra que sale aquí y es la palabra que sale en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Pero en Génesis 1:2 nos dice que esta tierra estaba cubierta de agua. ¿De dónde surgió esta agua? ¿De dónde surgió? ¿De dónde surgió el caos del versículo 2? Si Dios la había creado para que fuese habitada. No la creó en vano, Él no la hizo por hacerla, y luego veremos qué pasará con la tierra. Como nosotros, yo muchas veces en el jardín, que me pongo a hacer o arreglar una maceta o cualquier cosa, y hago una cosa, lo dejo ahí, ya un día lo arreglaré. No, Dios no lo hizo así, lo hizo con un propósito. Y el principal es que viniera su hijo a esta tierra. Pero Él lo hizo con un propósito, Él no la creó en vano. No la hizo porque sí, sino para que hubiera vida. Sin embargo, el versículo 2 de Génesis nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Señor, ¿cómo va a estar vacía si tú la creaste para que tuviera vida? ¿Cómo va a estar desordenada? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas
Que Dios no es un Dios de luz, que nuestro Dios no es el que ilumina, que cuando Él creó todas las cosas no las creó buenas y perfectas, como nos dice más adelante en los 6 días de la creación, y vio Dios que era bueno. ¿Qué pasó aquí que era malo? Y el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para explicar lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, la Biblia nos da extensas explicaciones en toda la Biblia que vamos a recorrer en un momento, para que entendamos esta vida que hubo entre el versículo 1 y el versículo 2. Primero, la creación de Lucifer, este ser perfecto, que Dios lo amaba y lo amaba mucho. Ezequiel 28:13, el huerto del Edén. En el huerto del Edén te creé. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde estaba el Edén? Pregunta de teología. A ver, ¿dónde estaba el Edén? ¿En la tierra? Allí estaba Adán y Eva, ¿no? En la tierra estaba. En la tierra. En Edén. Aquí esto nos está situando Dios en un lugar concreto del universo, en un lugar concreto de todo el espacio, de todos los 3 cielos y de nuestro mundo físico. En Edén fue creado Lucifer, pero en Edén no habían árboles, como había con Adán. Habían piedras preciosas, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras de cornelia, topacio, etcétera. Y luego los ángeles, los tamboriles, las flautas, preparados para este sello de la perfección que había creado Dios, llamado Lucifer, el portador de la luz. Versículo 14, ahí vemos ya la queja y el lloro de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Estudiosos de la Biblia, cuando en la Biblia os habla de montes, está hablando de gobiernos. Los montes en la Biblia, en profecías, siempre son gobiernos, para que entendamos por qué. Porque un monte está sobre alto y gobierna sobre el valle. Así es la comparación que nos hace la Biblia. Yo te puse en el gobierno de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas en la santidad de Dios. Estaba allí Lucifer. Versículo 14. Perfecto eras en todos tus caminos. En el versículo anterior, perdona Ángel, está diciendo tu querubín grande protector. La palabra querubín significa el que bendice, el que alaba o el que adora. La palabra grande, hermanos, os puede quedar un poco así, es la palabra ungido. Lucifer era un ungido de Dios. Y la palabra protector, nos podemos preguntar, ¿que Dios necesita un protector? ¿Que Dios necesita que alguien lo proteja? ¿Que ha creado un ser para que lo proteja él? ¿De qué tiene que proteger este ser, este sello de la perfección? Pues ni más ni menos que del libre albedrío que Dios ha dado a todas las criaturas espirituales. Aquellas que si querían se podían sublevar contra Dios. Él era el que los tenía que proteger. Él tenía que guardar la santidad de Dios y enseñarles en este gobierno donde él estaba viviendo, a los ángeles, a los arcángeles y a todos los seres que estaban debajo de él, que la santidad de Dios era sobre todas las cosas. Por eso en el arca 2 querubines cubren la santidad de Dios. Por eso en el huerto del Edén, cuando pecó Adán y Eva y fueron expulsados, habían querubines a la puerta, porque la santidad de Dios no les dejaba volver a entrar en el lugar santísimo, en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó en el versículo 16?
causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Un versículo un tanto difícil de poder explicar. ¿Negocio? ¿Venta? ¿Contrataciones? ¿Nos está hablando la Biblia de un negocio en el cielo? Y por eso fuiste lleno de iniquidad y pecaste, caíste en el pecado. ¿Sabéis cuál es el mal o el principio del mal de todas las cosas, verdad? El amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. ¿Sabéis qué significa el dinero? Significa soberbia, significa libertad, significa independencia, significa que si yo tengo mucho dinero, no necesito de mi mujer. Si no me gusta lo que dice, ahí te quedas. Significa que si yo tengo mucho dinero, no necesito de mis hermanos, no necesito de nadie. Si confío en el dinero. Hablamos si confiamos en el dinero, no por tener el dinero, sino por confiar en el dinero. El primer mal de todos los males es el amor al dinero. De ahí sale la soberbia. Y de ahí la autosuficiencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucifer? Ahora yo les voy a explicar lo que nos dice el libro de Ezequiel 28, 29, 30 y 31, que en su casa lo pueden leer con toda tranquilidad. Y resulta que Lucifer tenía un comercio con unos seres que no eran espirituales y que vivían en el planeta Tierra. Ezequiel les llama extranjeros. Los extranjeros. Ezequiel 28:7, Ezequiel 31:12. Unos extranjeros que vinieron a capturar a Lucifer. Resultó que Lucifer estaba con sus contrataciones, estaba haciendo unos negocios para enriquecerse. El significado del oro, el significado de la plata, el significado de las piedras preciosas es más importante de lo que nosotros nos pensamos. Cuando Cristo vino a este mundo, un niño que nació en un pesebre, ¿qué fueron lo que les trajeron los magos de Oriente? Oro. ¿Que Dios necesita el oro? No, no lo necesita. Pero el oro significa, el dinero significa el esfuerzo nuestro. Cuando nosotros decimos, le damos todo nuestro oro a Dios, le damos todo nuestro esfuerzo, lo que tanto nos ha costado conseguir. Tienes que trabajar todo el mes para llegar a final de mes y que te paguen la nómina. Ese oro te ha costado mucho, no es gratis, Has tenido que madrugar, has tenido que tener peleas con tu jefe, has tenido que aguantar miles de cosas. No es gratis ese dinero, No, señor, no te lo creas que es gratis, Pero sin embargo, se lo damos al Señor. En tus manos está, Señor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, tú eres el dueño del oro, de las piedras preciosas y de todo. Y tú eres el que nos suple todas nuestras necesidades. Yo confío en ti plenamente. Por eso le entregamos nuestro oro al Señor. Pero este oro lo quiso recibir Lucifer. Y empezó de una manera que la Biblia no lo explica, pero con estos negocios él se fue enriqueciendo. Se ensoberdeció su corazón, se creó autosuficiente y pecó contra Dios. Y Dios lo expulsó y fue enviado a la tierra. Porque dijo Jesús, yo lo vi caer como un rayo del cielo a la tierra. Pero nos dice Apocalipsis que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Vemos como el puzzle de la Biblia se va uniendo.
Y llega Lucifer aquí, donde hay unos seres que Cristo le puso nombre. Ezequiel les llamó extranjeros, Jesús les llamó demonios. La palabra demon en griego significa inteligencia. Demonio significa ser muy inteligente. No que tiene cuernos, no que tiene una cola, no, es un ser muy inteligente. Y estos seres se encontraron que Lucifer cayó allí con ellos. Ellos traficaban con él. Lucifer los engañó. Lucifer, con su mentira, porque es padre de mentira, les dijo, como le dijo a la mujer: serás una diosa, come del árbol de la vida que serás una diosa, seréis como dioses. Así les dijo a ellos: seréis dioses, llegaremos, subiremos, nos vengaremos de Dios, nos sentaremos al lado de su trono. No desbancar a Dios, porque Lucifer no es tonto. Será malo, tendrá mal corazón, pero tonto no lo es. A Dios no se le puede desbancar. Los seres espirituales lo saben. Cuando llegó Jesús: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Tú eres el Hijo de Dios, no me atormentes. Sabían que no lo podían desbancar. La autoridad que tenía Jesús estaba muy superior a la de ellos. Lucifer dice: se sentará al lado del trono de Dios. A su lado pondré mi trono. ¿Para qué? Para que entonces los seres me adoren a mí también. Es lo que busca Lucifer, la adoración. Lucas 19:40. Este versículo me tocó mucho el corazón, muchísimo el corazón. Lucas 19:40. ¿Os acordáis cuando entró en Jerusalén que sus discípulos clamaban: Hosana, gloria en los cielos, ha llegado el Mesías, nuestro Dios? Y los fariseos le dicen: hazlos callar, ¿no escuchas lo que te dicen? Y respondió Jesús, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cada palabra que está en la Biblia no es casualidad. En la Biblia, hermanos, encontramos la mente de Dios. Este libro está escrito por Dios, por el Espíritu Santo, y aquí está su mente. Y todo lo que el Señor quiere que tú sepas está aquí. Y todo tu futuro está aquí. Y todo tu pasado está aquí. Y todo tu presente está aquí. Si le haces caso, irás a la eternidad. Si vas en contra, sabes que llegarás a un lugar de tormento. Pero Jesús dijo: las piedras clamarían. Que quizá las piedras tengan algo que explicarnos. Cuando el hombre llega a Egipto y se encuentra aquellas pirámides fantásticas, aquellas pirámides espléndidas, esto lo han creado los hombres, los hombres de la edad de piedra, que no había nada de, no existía el hierro, que no había tecnología, que resulta que entre piedra y piedra no cabe una hoja de papel, no como nuestras construcciones de hoy en día, con piedras que pesaban muchas toneladas, y que una pirámide como la pirámide de Keops, resulta que si ponemos una piedra cada segundo, tardamos 22 años en fabricarla. Y los científicos no tienen respuesta. ¿Quién creó estas pirámides? No estas. Es que resulta que hay pirámides por todo el mundo. Es que resulta que la pirámide más grande que existe, y lo podéis buscar por internet, está en Bosnia. Es toda una montaña gigantesca y debajo está la pirámide. Es que en el fondo del mar hay pirámides. Es que en México está la pirámide de la serpiente, que cuando viene el equinoccio y da la vuelta, se ve como una serpiente se enrolla hasta la base de la pirámide. ¿Y Machu Picchu?
Todos conocen un poco de Machu Picchu, ¿no? En Perú. Los hombres eran muy listos. O sea, construyen una ciudad a 4.000 metros de altura y la cantera está a 2.000 metros cuesta abajo. Las piedras de Machu Picchu, aparte de que encajan perfectas y no son simétricas, para subirlas de allá abajo hasta allá arriba, pues tenían que haber sido mucha gente y mucha tecnología. Y ahora, un simple ejemplo. Todos conocemos una vasija, todos conocemos una botella, ¿eh? Hay vasijas de basalto. El basalto es uno de los minerales más duros que hay. Tiene una forma así, cóncava, con la cabecita arriba. No hay explicación lógica de cómo se hicieron esas vasijas. Y hay miles de ellas en Egipto. Que quizá las piedras, Jesús nos estás diciendo, que nos pueden explicar la gloria tuya. Que estas piedras nos van a explicar algo de tu existencia. Que estas piedras quizá nos quieren explicar algo. ¿Qué nos pueden explicar todas estas piedras? Pues resultó que sí que nos tienen que explicar y nos explicarán mucho. Mirar, ¿vosotros os acordáis cuando Abraham llegó a Egipto? ¿Os acordáis que llegó con Sara, su mujer? Y que él mintió. No, él no dijo que era su mujer, dijo es mi hermana. Hombre, dijo verdad, pero no dijo todo verdad. Dijo aludir a algo también es mentira, ¿eh? Eso también quiero que lo sepamos, ¿eh? Delante de Dios, cuando nosotros aludimos la verdad, también es mentira. O sea, no solo es mentira decir una mentira, sino no decir la verdad también es mentira, que es lo que pasó a Abraham. Y resulta que allí Abraham se encuentra con que el faraón quería acostarse con la mujer de Abraham. Y Dios lo castiga al faraón. Y el faraón dice, Génesis 12, del 17 al 20, ya lo podrán leer, dice, tu Dios me ha castigado. Jehová me ha castigado. Él conocía a Jehová, él sabía quién era Jehová. Cuando unos años después llega José, mas Jehová hirió a Faraón, a su casa, las grandes plagas por causa de Sara, la mujer de Abraham. Sabía que había sido Jehová quien le había hecho daño. Cuando llega José, el hijo de Jacob, y se presenta delante del faraón y le interpreta el sueño, Génesis 41, 28. El faraón dice, Dios, el creador, el único, el espíritu, reposa sobre José. No confiaba ni en Ra, ni en Osiris, ni en Nun, ni en ninguno de sus dioses egipcios. Ni siquiera los nombra. Nombran a Jehová. Pero 400 años después llega Moisés a la tierra de Egipto. Sabéis que nació allí, sabéis que se crió, sabéis que fue llamado para salvar al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud. Y cuando se presenta delante del faraón, el faraón le dice, ni a ti ni a tu Dios los conozco. ¿Cómo es que los demás conocían a Dios y este no lo conoce? ¿Cómo es que la Biblia nos dice que aquellos faraones conocían a Jehová, pero este no sabe ni quién es? Tenemos que entender, vosotros sabéis la historia de la Torre de Babel, ¿no? Después del diluvio, los hombres se juntaron en un lugar y en ese lugar erigieron una torre. Pues de esa torre salieron por todo el mundo. Y todos sabían quién era Dios, porque todos sabían el milagro que Dios había hecho entre ellos. Les había dado lenguas nuevas a cada uno. Por eso fueron esparcidos por todo el mundo de la Torre de Babel. Y cuando llegaron a Egipto, los que se instalaron en Egipto, llegaron a unas ciudades que ya estaban construidas, que vienen de otro tiempo, por otros seres, con otra lectura, con otra escritura, con otras religiones, pero ellos no las entendían. Pero ellos sabían quién era Dios. Ellos conocían quién era Dios y su civilización creció, porque el valle del Nilo es un valle fructífero, es un valle lleno de esplendor. Pero cuando llegó Moisés, ¿qué había pasado? Pues había pasado lo siguiente.
las doctrinas de demonios que nos habla 1 de Timoteo 4:1, escuchando a demonios. Resulta que Moisés lleva su vara de madera seca y la tira al suelo y se convierte en una serpiente. ¡Qué milagro! Dios, el hacedor de la vida. Pero el faraón tenía sus brujos y cada uno cogió su vara seca, madera muerta, la tiró al suelo y se crearon serpientes vivas, con vida. Con vida. Satanás puede crear vida, tiene mucho poder. En Apocalipsis, capítulo 13, nos habla de una estatua que será creada y tendrá vida, porque le darán vida, Satanás le dará vida. ¿Pero qué pasó? Que la serpiente de Moisés se comió a las demás, porque nuestro Dios siempre vence. Aunque parezca que sea minoría, él era 1 contra 4, pero se las comió. Nosotros con Cristo somos mayoría, siempre, toda la vida. A lo que iba, estos seres, estos egipcios de la época de Moisés, ya habían tenido contacto con el mundo espiritual, con el mundo que no se ve. Y ya les habían explicado toda la historia que hay en aquellas paredes. Ya les habían explicado todo el poder que lleva el mundo espiritual del ocultismo. Porque el mundo espiritual del ocultismo existe y es muy poderoso y hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos somos de luz y para luz. Y sobre nosotros el mundo del ocultismo no tiene poder. Pero sí sobre nuestras circunstancias, sí sobre nuestra familia si no son creyentes, sí sobre nuestros hijos si no oramos por ellos. Porque nuestro poder está en la oración. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, los ángeles acampan alrededor de ellos y todo poder del ocultismo no puede hacer nada. Ahí están ellos. Zoila, llegarás bien, porque los ángeles te están protegiendo. Ya podían haber huestes espirituales. Ahí estaban los ángeles protegiéndole, igual que a vosotros, igual que a cada uno. El poder del ocultismo no tiene fuerza sobre nosotros. Nosotros tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hollaréis demonios y todas las cosas que nos dice el Señor. Isaías 14:13. Lucifer se encuentra en una tierra poblada por unos seres que Jesús les llamó demonios, con cuerpo. Se encontró con un ejército de la tercera parte de los ángeles del cielo, con sus arcángeles, con sus principales y su mayor fuerza. Y entonces dice: chicos, vamos a subir. Vamos a leerlo, Ángel. Isaías 14:13. Subiré y me sentaré. Si subirá, ¿dónde estaba? En la tierra. No estaba en el cielo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré otra vez en el gobierno donde él había estado. Pero Dios hace un juicio contra él. ¿Queréis ver la prueba de que existió vida, de que existieron ciudades, de que existieron animales? ¿Cuándo existieron los dinosaurios? Que nos dice el carbono 14, que nos dice la radioactividad que existieron. ¿Cuándo existieron estos seres? Vamos a leer Jeremías 4, versículos del 23 al 27. Por favor, buscarlo porque es muy interesante esta lectura. Jeremías 4, del 23 al 27. Dice así: miré y la tierra. Escuchar bien lo que dice, ¿eh? Y aquí que estaba asolada y vacía. La palabra asolada y vacía, tohu bohu, en hebreo, son las palabras que salen en Génesis
capítulo 1 y versículo 2, y la tierra estaba vacía y desordenada, tohu, bohu, las mismas condiciones. Y miré los cielos y no había en ellos luz. ¿Qué pasó en el versículo 2 de Génesis? Que la oscuridad, las tinieblas estaban en todo lugar. Continuamos, Ángel. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Continuamos, Ángel. Miré y no había Adán, la palabra hombre, la palabra Adán. Era un tiempo donde el hombre no existía todavía. Porque desde que el hombre existe, el hombre siempre ha estado en la tierra. Aunque fuera destruido en el diluvio, se salvaron 8 personas. Pero aquí no había hombre. En esta tierra no había ningún hombre. No había sido creado todavía el hombre. Y todas las aves del cielo. Habían animales. En aquella época habían animales. No había hombre, pero habían animales en el cielo. Y estos animales se habían ido, habían desaparecido. Miré, y aquí el campo fértil. Había un campo que estaba cultivado ¿por quién? Si no existía el hombre. ¿Quién lo estaba cultivando? Era un desierto. Y todas sus... ¿Me podéis decir lo que dice aquí? Ciudades. A ver. Era oscuridad. No existía el hombre, pero había un campo fértil. Los animales habían huido y las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Fijaros bien que esto es importante para los estudiosos de la Biblia. Todos los verbos están en pasado. Miré, fue en pasado, no es en futuro. Miré hacia atrás. Y vi hacia atrás y todo fue hacia atrás delante del ardor de su ira. Pero aún nos dice más, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Qué fue lo que pasó? La vida, todo lo que había en la tierra fue destruido. Vamos a leer Salmo 18, 7 al 15. Vosotros sabéis que el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo. Leer bien estos versículos de este Salmo y decirme cuándo Jesús cabalgó y pasó todo lo que pasó. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Si descendió, ¿hacia dónde descendió? Y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su alrededor, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Porque el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron, ¿habéis escuchado lo que he dicho? Lanzó relámpagos y los destruyó a los que existían, a los que vivían en este planeta. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Entonces, la palabra entonces es la que liga entre Génesis 1 y Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el abismo, y las aguas, y el espíritu. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo de tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu
nariz. Amén. Aquí nos ha narrado el salmista un juicio que hubo contra este planeta Tierra, donde todo fue destruido por el agua. Como nos dice también Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, las mismas palabras, por el agua. Por eso estos seres, los demonios, Jesús dijo, cuando un demonio es expulsado de aquello que ellos llaman su casa, que es los seres humanos, ¿se va a dónde? ¿Al mar? No, se va al desierto, porque ellos huyen del mar, huyen del agua. Por eso los cerdos, cuando entraron los demonios del Gadareno, todos sabéis la historia, se lanzaron al mar para huir de los demonios. Los demonios tienen miedo al agua, porque fueron destruidos por Dios. Sus cuerpos fueron destruidos. Ellos quedaron como espíritus errantes en esta tierra. No los ángeles caídos, los demonios. Estos seres inteligentes, los extranjeros de Ezequiel. Y esto es importante para lo que luego va a pasar. Porque estos demonios van a volver a dominar el planeta Tierra. Muchos fueron encarcelados en el abismo. El abismo es la cárcel de los demonios. Pero volverán a ser sueltos. Volverán a soltarse, como nos dice Apocalipsis. Y volverán a invadir el planeta Tierra. Apocalipsis capítulo 9. Luego llegó la creación del hombre. Ya con esto va rápido. Luego llegó la creación del hombre. ¿Os acordáis de Génesis 1:27? Si alguien me lo puede explicar. Dios crea a Adán de sus manos. Con sus manos crea un hombre y le da vida. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó. Dios ya tenía el ejemplo vivo que era Jesús. Ahí nos hizo nosotros a imagen de Jesús. Ese hombre era la imagen misma de Jesús. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Alguien me puede explicar si creó un hombre? ¿Cómo los hizo varón y hembra? Tuvieron que pasar, mira lo que os voy a decir, 4000 años hasta que este versículo se ha entendido. 1954. Dos doctores, el doctor Watson, el doctor Crick, reciben el premio Nobel cuando descubrieron la doble hélice del ADN. El ácido desoxirribonucleico, el ADN. ¿Qué nos dice este versículo? Que Dios creó a un hombre que en sus genes podía engendrar varón y hembra. Por eso Eva salió de la costilla de Adán. Porque si hubiera salido de la tierra, también ella tendría los mismos genes que Adán, pero no es posible, ¿no? Él salió de la costilla de Adán. Las mujeres tienen el cromosoma XX, el hombre tiene el cromosoma XY. Si dos mujeres se unieran y pudieran procrear, solo podrían tener mujeres. La raza humana iría a la autodestrucción, no habrían hombres. Las mujeres no pueden crear hombres. Solo el varón es el que tiene en sus genes la potestad de que Dios los creó varón y hembra. Esto es muy importante para lo que va a pasar después. Esto es fundamental para lo que va a venir en Génesis 3:15. ¿Os acordáis que Dios creó una pareja perfecta? Yo le llamo, muchos ya lo saben, corazón de mantequilla y costilla dura de roer. Corazón de mantequilla estaba paseando por el huerto del Edén sin saber qué hacía su mujer, ni le interesaba en aquel momento, la dejó por ahí. Yo voy a la mía, voy a recoger y voy a trabajar como Dios me dijo que tenía que trabajar y tenía que cuidar el huerto del Edén, igual que Satanás cuidaba la santidad de Dios. Adán le puso el mismo mandato, cuidar el huerto del Edén, la santidad de Dios, la parte donde Dios caminaba en persona con Adán. Allí, en ese lugar santísimo estaba Adán, y Dios le dijo, cuídalo, protégelo,
trabaja esa tierra y vive ahí. Y corazón de mantequilla se encuentra que le llega a Eva. ¡Adán! ¡Adán! ¡La serpiente! ¿Qué pasa con la serpiente? Me ha dicho que seremos dioses, que no tenemos que hacer la voluntad de Dios, que lo sabremos todo, que lo podremos hacer todo. Y Adán, como tenía que ser un hombre derecho, Dios me ha dicho que no haga eso. Ay, cariño, lo que tú digas. Y comieron del huerto, del fruto del bien y del mal. Porque se derritió su corazón de mantequilla delante de su mujer y no fue con la fortaleza que Dios le había pedido. Génesis 3:15. O mejor dicho, Génesis 3:14. Y Jehová, ¿sabéis que maldijo a la mujer, al hombre, a la serpiente y a todo ser viviente que había en la tierra por culpa del pecado? Porque la santidad de Dios es muy grande y la transgresión no fue un bocadito, fue una ofensa grandísima contra Dios. Una ofensa grande. El ofendido es Dios, no el hombre. Por eso en la cruz murió un hombre para quitar la ofensa que había de Dios. Ese hombre que era todo hombre y todo Dios, Jesús. Y Jehová dijo a la serpiente, ¿era una serpiente o era un ser espiritual como la Biblia nos dice? El dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los seres que hay, tú serás maldito, Satanás. Entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. ¿Qué significa eso? Que le quitó las manos y le quitó los pies. Ya no te puedes mover como tú quieres libremente, tendrás que moverte como puedas, pero ya no eres libre como antes, ya no tienes la misma libertad que yo te había dado. Ahora yo te corto las manos y te corto los pies. Y polvo comerás todos los días. ¿Ustedes saben lo que les pasa a un animal si come polvo? Que se muere. Los animales no comen polvo. Las serpientes no comen polvo. Si las serpientes comen polvo se mueren. Pero ¿polvo eres? ¿Polvo eres? ¿Quién somos polvo? ¿Qué le estaba diciendo Dios a la serpiente? Yo te voy a quitar los pies, te voy a quitar las manos, pero tus ansias a partir de ahora será destruir al ser humano, a comértelo, a devorarlo. Y eso es lo que harás. ¿Cómo lo hace Satanás? Con sus manos y sus pies ficticias, las religiones y los gobiernos. Detrás de la religión está el diablo. Detrás de la gran mayoría de gobiernos está el diablo. ¿Quién crucificó a Jesús? La religión y el gobierno. Los dos unidos crucificaron a Jesús. Detrás de ellos siempre está el diablo. Nosotros tenemos una relación con Dios, con un ser vivo que vive en nuestros corazones y que nosotros estamos vivos, como hemos cantado, porque Él vive. Nosotros tenemos una religión. Religión es religar, atar algo que se había roto. Nosotros tenemos relación. Cuando tú oras al Señor, estás teniendo una conversación con alguien vivo que te está escuchando. Amén. Génesis 3:15, el versículo más importante quizá de la Biblia. El protoevangelio, la primera vez que se promete la llegada del Salvador, del Mesías, de Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Desde ese día las mujeres han sido menospreciadas, odiadas, han sido tiradas por el suelo. Solo Jesús las puso a la altura que tiene que estar. Y ahora estamos en el otro extremo, donde la mentira de Satanás hace que la mujer tenga supremacía sobre el hombre cuando no tiene que ser así, porque somos seres a la misma altura, creados por Dios.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Está hablándole a la serpiente, le está hablando a Satanás, y le está diciendo que tendrá una simiente. La palabra simiente en el original hebreo es la palabra cera, con Z, cera, que significa esperma, simiente, semilla, generación, descendencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu esperma, Satanás, y la esperma de la mujer. Perdona, a ver. La mujer no tiene esperma, eso lo tenemos claro. La mujer es la receptora, el esperma es del varón. La mujer no tiene esperma, la mujer es la que recibe. ¿Cómo que la simiente de la mujer? ¿Cómo que la esperma de la mujer? Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. O sea, tú le harás un poquito de daño en el talón y él te pisará la cabeza, como pasó en la cruz. 600 años antes de Cristo, un profeta llamado Isaías dice: y la Virgen concebirá. O sea, si decimos que la mujer no tiene esperma, pero ahora resulta que una virgen va a concebir, todavía se lía más la cosa. Y llega el ángel Gabriel, que es el que dice el santo ser. ¿Qué es? Es porque el Altísimo te cubrirá y él mismo pondrá en tu óvulo un cromosoma Y sin pecado. Porque todos conocemos el versículo de Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12, todos conocemos ese versículo, lo hemos estudiado muchas veces, se ha predicado miles de veces. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es mentira esto. El pecado entró por una mujer que fue la que fue engañada, no fue por un hombre. Pero como no hay sexo, No, lo que pasa que es lo que hemos explicado muchas veces en la iglesia. Para Dios hay una jerarquía, esa jerarquía es sagrada. El varón, cabeza del hogar. Cristo, cabeza del hombre, cabeza de la iglesia. Y el hombre responsable del pecado de su mujer, allí tenía que haber estado Adán, protegiendo a su mujer de la serpiente y no pecando con ella. Y a él se le atribuye el pecado. Además de otra cosa muy importante. Entró en el mundo por un hombre y el pecado entró la muerte. Hasta ahí lo tenemos claro. Antes no morían y a partir de ese momento mueren espiritualmente. Hablamos, Adán no estaba muerto espiritualmente, tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, se paseaba con Dios. En el momento que pecó fue separado de Dios, esa es la palabra muerte, separado de Dios, sacado fuera de la presencia de Dios. Ahora necesitaba, a través de un cordero, hacer un sacrificio y acercarse a Dios a través de la muerte de un inocente. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo que pasó la muerte? ¿Cómo te llegó la muerte a ti, Águeda? ¿Cómo me llegó la muerte a mí? ¿Cómo te llegó la muerte a ti? ¿Cómo te llegó? Te llegó por tus padres. Tus padres te la heredaron. Pero aquí te está diciendo concretamente ¿quién? El varón, el que tiene los cromosomas XY. Por eso entendemos ahora el versículo. Y creó Dios al hombre, varón y hombre, y mujer, y varón y hembra los creó. Ahora entendemos el versículo, porque a través de él el pecado pasa a la siguiente generación. Por eso Jesús, su padre, no podía ser José, porque José estaba infectado con el cromosoma Y del pecado. Porque resulta que vosotros sabéis dónde está el alma. El alma está en la sangre. Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. En nuestra sangre está la vida, está nuestra alma. Por eso Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, porque derramó su alma, derramó su vida por amor a ti y por amor a mí.
Él derramó toda su vida, toda su sangre. Y el pecado pasó a través del cromosoma Y. Por eso José no podía ser el padre de Jesús, porque estaba infectado por el pecado. Desde entonces, el mundo seguía por los dos ADNs. El ADN del maligno, que fluye a través de Caín, aunque Caín no fue hijo de Satanás, pero dentro tenía la semilla de Satanás. Porque Caín, yo no sé si vosotros lo sabéis, fue el primero que creó las religiones. La primera religión que se nos habla en la Biblia es la religión de tomates y lechugas, muy bien. La de tomates y lechugas. Habían dos hermanos y Caín se presentó con lo mejor que él producía en la tierra. Y Abel se presentó con un cordero inocente. ¿Qué significaba estos tomates y esta lechuga? Que Cristo o que Dios no aceptó y no miró bien el esfuerzo. ¿Qué te dicen las religiones? Es necesario que hagas esto, que hagas buenas obras, que tienes que hacer lo otro. Ha pasado ahora el Ramadán, ¿no? ¿Qué les dice la religión a los musulmanes? Que tienen que hacer 30 días de Ramadán, que es obligatorio para poder saber si por casualidad llegarás a Dios. Esas son las religiones. El padre es Caín de todas las religiones. El esfuerzo humano para llegar a Dios. Y Dios no quiere esfuerzo. Dios quiere tu fe. Porque por fe sois salvos. Por fe somos salvos. Por la gracia de Dios. Luego aparecieron los gigantes en la tierra. Apareció el diluvio. Apareció la torre de Babel. Y en la torre de Babel Dios nos enseña una gran cosa. Es la primera vez que sale el espíritu del anticristo, el espíritu de la bestia, en un hombre llamado Nimrod, el poderoso de la tierra, el que se sublevó contra Dios y hizo una ciudad que representaba el gobierno y hizo una torre que representaba la religión. Y nos haremos un nombre y Dios no nos podrá destruir. Y Dios lo confundió con las lenguas. Capítulo 10 de Génesis, surgen las naciones. A partir del capítulo 12 surge la nación de Israel a través de una familia. Dios siempre actúa a través de las familias. Dios ama a las familias. Hasta el milenio que celebraremos la fiesta de las familias, de la fiesta del tabernáculo. Dios ama a las familias. Ora por tu familia. Ora por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Ora por ellos. No sabes cuándo Dios los salvará, pero los salvará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y el vecino, te dice el versículo, ¿no? Tú y tu casa. Ora por tu familia. Orando por tu familia los rescatarás. No sabrás cuándo, pero llegará el día. Quizá tus ojos no lo verán, pero os encontraréis en el cielo. Porque las promesas de Dios son sí y ahora. Sí y amén. No hay ninguna que sea falsa, no hay ninguna que sea mentira. Dios trata con Israel, se crea una nación, 70 entran en Israel y Dios los libera de la esclavitud. 2 millones de cabritos que ven todos los milagros habidos y por haber. 40 años en el desierto, comen pan del cielo, cuando quieren carne les llega carne, tocan la piedra y les sale agua, sus vestidos nunca se roen, sus zapatos nunca se gastan, y todo eran quejas contra Dios, y quejas contra Dios, y quejas contra Dios, y Dios solo quería lo bueno para ellos, raídos todos, ninguno entró en la tierra prometida. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Una gran enseñanza para nosotros. El Señor nos puede llevar por un desierto. Es que, Señor, no tengo trabajo. Es que, Señor, se me ha fallecido
la persona que más quería. Es que, Señor, mira lo que le pasa a mi hijo. Mira, es que mi hijo se ha ido al mundo. Mira, es que mi hijo se ha metido en las drogas. Es que, Señor, mi situación es desesperada. Y el Señor te dice, no te preocupes, yo estoy al control. Soy yo el que estoy al control. Soy yo el que te cuido, el que te quiere, el que te ama, el que ha dado tu vida por ti y por todo aquel que me acepte como su Salvador. Esta es la enseñanza de Jesús, esta es la enseñanza del desierto. Después llegaron a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, donde las conquistas fueron gloriosas. ¿Pero qué hicieron ellos? Desobedecer. Dios les dijo, no dejes a ni uno vivo, que son pecadores, son hijos del diablo, no dejes a ninguno vivo. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, somos mejores que tú nos dices esto, pero nosotros haremos aquello. Cuando Dios instaura la ley de la pena de muerte, diente por diente, ojo por ojo, ¿qué hace el hombre? No, meteremos a una persona 40 años en la cárcel. Somos mejores que Dios, tenemos más misericordia que Dios, pero las leyes de Dios son claras. Más vale aquel hombre raído y fuera como ser humano, porque ya ha perdido el derecho de ser un ser humano. Aquella persona que es un asesino ya no tiene derecho a que le digas que es un compañero, que es un hombre. Porque ya lo ha perdido eso. Ahora es una bestia. Y esa bestia merece morir. O perdón. Porque si se arrepiente, a lo mejor la misericordia de Dios le perdona. Pero una cosa tendrá claro, que le pase lo que le pase a su cuerpo, Él estará con él en la gloria, como le pasó al que estaba en la cruz a su lado. Un asesino, un malhechor. Y Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. No los bajó de la cruz, no hizo ningún milagro con él. El milagro más grande fue salvar su alma. Ese fue el milagro más grande. Y así, Dios les da las leyes, el tabernáculo, les da jueces para que los juzguen al pueblo de Israel, les da profetas para dirigirlos, les da enemigos para castigarlos y les da la promesa del Mesías. 1500 años, un pueblo y Dios y un pueblo. Al final, el fracaso de los fracasos. Dios se divorcia de su pueblo. No quiero saber nada más. Jeremías 3, del 8 al 14. Dios se divorcia del pueblo, de su esposa, porque el pueblo de Israel es la esposa de Dios. Nosotros somos la novia de Cristo. Somos dos entes diferentes. Una cosa es la esposa de Dios y otra la novia del Cordero. Y llega el Mesías, como nos dice Gálatas 4:4, en la culminación de los tiempos. Llega ese Mesías sufriente en la cruz y llega la justicia de Dios satisfecha. ¿Os acordáis cuando hemos empezado, que hemos dicho que Dios lo podíamos comparar con una gran esfera de santidad? Y esa santidad había sido golpeada por el pecado del hombre. Ahora Jesús había borrado, había satisfecho aquel problema, aquella indignación de Dios había sido eliminada. Por fin Dios tenía paz. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que nos da Cristo es su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz contigo mismo, la paz en tu familia, la paz en la iglesia, la paz con todos, la paz con Dios. Y llega Pentecostés, la novia de Cristo. Y el Espíritu Santo la forma. Como formó a Adán, Dios con sus manos y sopló aliento de vida. Ahora el Espíritu Santo forma una novia y sopla dentro de la novia el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Podían ser esclavos, podían ser mutilados, podían ser castigados, podían ser perseguidos. Podemos ser lo que sea, somos libres en Cristo Jesús.
Y no somos esclavos ni del pecado ni de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Y cualquiera que te quiera hacer esclavo no viene del Señor, sino que viene del infierno. El Señor nos da libertad sobre todas las cosas. Y empiezan los tiempos postreros que os hablaba antes, Hechos capítulo 2 y versículo 17. Y el pueblo de Israel queda en soledad hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no lo quisieron recibir. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, gritaban. Pero yo no encuentro nada. ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Ellos mismos se maldijeron. Era el Mesías, el prometido, era el Hijo de Dios, era el que venía a traer la paz al mundo. ¿Cómo que crucifícale? ¿Cómo que su sangre caiga sobre mí, sobre sus hijos? Desde entonces, el pueblo de Israel ha sido un sufrimiento detrás de otro. Ellos se maldijeron, no fue Dios. Fueron ellos que se maldijeron. Pero la iglesia, hermanos, acaba igual que el pueblo de Israel, en la apostasía. Salirse de la verdad, buscar otros dioses, buscar otras verdades, buscar cosas que ya no son normales. Cristo tiene que purificar a la iglesia. Y empiezan los tiempos de los dolores de parto. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Mateo 24, del 4 al 8, donde Jesús contestó la pregunta cuando le preguntaron: dinos, ¿qué señales habrá? La primera que dijo: mirad que nadie os engañe. Vivimos en un mundo de engaño. Hermanos, vivimos en un mundo dominado por Satanás. Este ser maléfico que os he explicado toda la historia es el que domina este mundo. Pero sobre la iglesia su poder no puede prevalecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el evangelio de salvación. Nosotros somos los que abrimos el cielo, lo cerramos cuando predicamos el evangelio. Cuando tú le predicas a tu hermano, a tu hermana, a quien sea, le estás abriéndole el cielo, le estás dando la oportunidad de salir del infierno. Por eso nosotros tenemos la llave del infierno, porque con el evangelio cerramos el infierno y abrimos las puertas de los cielos y la bendición. Eso es lo que tenemos, ese es nuestro poder. Pero la iglesia tiene que ser purificada. La iglesia tiene que ser purificada. Vivimos en un mundo de engaños y la iglesia se está dejando engañar. Y están entrando cada vez cosas maléficas dentro de la iglesia. Y los que son salvos, hasta estos están confundidos. ¿Será esto verdad? ¿Será aquello verdad? ¿Esto será posible? ¿No será posible? Pero es que los pastores dicen, pero aquellos dicen, y la confusión está a tutipleno. Porque esas son las artimañas del diablo. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra profética, que haríamos bien en hacerle caso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Haríamos bien en hacerle caso a este libro solo, no a una profecía, no a un sueño, no a una interpretación, a este libro. La samaritana se presentó a Jesús y le dijo: Señor, a mí me han dicho que tengo que ir allí a alabar o adorar, y vosotros decís que tenéis que ir allá. ¿Cuál de todas las religiones? ¿Cuál de todos? ¿Quién tiene la verdad? Y Jesús le dijo una palabra: mujer, créeme a mí, a Jesús, el único que tiene la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Aquí la tienes. Toda la verdad. Y todo aquel que no se dirija por este libro ha errado y no es sabio. Porque este es el libro de la sabiduría, el que escribió el profeta, el rey Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí encontrarás el temor a Jehová. Guerras, rumores de guerras, y la novia es arrebatada.
Pero antes que sea arrebatada la novia, y en esto quiero explicarlo un poquito, viene la guerra del Salmo 83. La guerra del Salmo 83 es una alianza de todos los pueblos hebreos contra Israel. Y hay un versículo clave que la Biblia le llama los hijos de Lot, apuntarlo, los hijos de Lot, Salmo 83. Los hijos de Lot eran los moabitas y los amonitas, los jordanos. Los jordanos son los hijos de Lot. Pero resulta que los jordanos, en 1948, cuando dividieron la tierra, después de la Segunda Guerra Mundial, los jordanos pusieron un grupo de personas en la franja de Gaza. Os suena Gaza, ¿no? Con todos los problemas que hay ahora, ¿verdad? Pues allí están los jordanos. Estos de Gaza, estos son jordanos, amonitas y moabitas, que están viviendo allí. Y estos son acérrimos enemigos de Israel. 1948, 14 de mayo, se crea en un día una nación. Así lo dice Isaías. Y todos van a luchar a través de los hijos de Lot. Todos les sirven de brazo, de ayuda a los hijos de Lot. No quiere decir que toda la confederación de naciones van a luchar contra Israel, sino que todos van a ayudar a los hijos de Lot a luchar contra Israel. ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Quién ayuda a Gaza? ¿Cómo es posible que todavía no haya caído? ¿Quién ha ayudado a estos diabólicos que han hecho estas maldades con el pueblo de Israel? Han entrado, han secuestrado, han violado, han hecho aberraciones. ¿Quién los está ayudando? ¿Irán? ¿Irak? ¿Siria? Todo lo que nos dice la Biblia, todo el complejo de países. Entonces, proféticamente, hermanos, posiblemente estamos viviendo el Salmo 83. Y en el Salmo 83 hay una palabra clave: el asirio. El asirio. Apúntalo, Águeda. El asirio. El asirio en la Biblia es el anticristo. Así se le llama en Isaías y en varias porciones de la Biblia, el asirio. Esto significa, hermanos, que si esta es la guerra del 83, detrás, escondido, hay un ser diabólico que está moviendo los hilos, que es el anticristo, y que posiblemente ya haya nacido. Y después de esta guerra, nos dice la Biblia que aún nos viene otra tremenda, que nosotros la vamos a ver, que es la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. Y durante esta guerra nosotros seremos arrebatados. Mirar en qué tiempos vivimos, y nosotros dormidos en nuestros deleites, en nuestras confusiones, en nuestros pasatiempos. Estamos viviendo los momentos más apasionantes de la Iglesia de Cristo, donde una pequeña parte será arrebatada y la mayoría se quedan. Eso lo explicaré mañana. En la guerra de Gog y Magog, en el libro, os explico toda la secuencia, cómo lo explica todo el profeta, y tal como pasan las cosas. Y llega el arrebatamiento, y aparece la unión de 10 países. 10 países se unen, de Oriente y de Europa. ¿Por qué? Por el petróleo y por el gas. Quien domine el petróleo, dominará el mundo. ¿Por qué todas estas guerras de Medio Oriente? Por el dominio del petróleo. No es por otra cosa. Quien domine el petróleo, domina el mundo. Nosotros vivimos del petróleo todavía, y el anticristo lo sabe. Y se unirán 10 países, como nos dice la estatua del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Todo esto lo veremos en las próximas conferencias. En el libro está todo explicado. Y se proclamará el imperio de la unión de estos 10 países. Y de ahí surgirá el anticristo, la aparición del anticristo. Ponlo, Apocalipsis 6 y versículo 2. Y en ese momento
En ese momento preciso, acordaros de lo que estoy diciendo, en ese momento, y miré aquí un caballo blanco, cuando aparezca el anticristo, empiezan los 7 años de tribulación. Faltan 7 años para que llegue Cristo, clavados. La semana 70 de Daniel. Daniel 9:27. 7 años. Cuando en la tele salga, se han unido 10 países. Ponle Francia, Italia, España, Alemania, y por el otro lado se ha unido Irak, y se ha unido Israel, y se ha unido... Y hay una confederación de 10 países que quieren, entre ellos hay unas religiones que se están mezclando, que medio dominan, y luego unos políticos, y luego hay un político muy inteligente. Ahí ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos. Ya a la venida de Cristo solo le quedan 7 años a este planeta Tierra. Daniel 9:27. Y miré ya aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no tenía flechas. Un pacificador, el que pondrá paz. Y cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. El reino del anticristo se divide en 2 tiempos. La tribulación le llamó Jesús, y la gran tribulación. La primera parte de la tribulación, el anticristo es gobernado por la mujer, por las religiones. Se hace una confederación de 3 religiones. Esto os tiene que sonar porque está por la tele. El Islam, el catolicismo romano y el judaísmo están juntitos. Han hecho una ciudad, se llama la ciudad de la casa de Abraham, en Abu Dhabi. Tenéis que escucharlo. Hay un montón de convenciones juntas. El Papa no ha parado de moverse para unir estas 3 religiones, que todas proceden de Abraham y que según ellos todos llegarán a Dios. Pero solo hay un camino, una verdad y una vida, que se llama Jesús. Y es el único camino para llegar a Dios. Pues estas religiones gobernarán sobre el anticristo 3 años y medio. Luego el anticristo se los quitará. Quemará la gran ciudad, que es Roma. Matará a los otros 2. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Y segunda de Tesalonicenses 2:4. Y el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Entonces Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, tú que me escuchas, si estás en la azotea, no bajes a casa, sal corriendo. Y tú que estás en el campo, no vuelvas a buscar nada, sal corriendo. Salir corriendo de Israel, porque la persecución va a ser grande, como nunca la ha habido. Como nunca la ha habido. Y les van a cortar la cabeza a todos aquellos que se conviertan a Jesús. A todos les van a cortar la cabeza, no va a quedar ni uno libre. Ni uno. Porque eso lo explicaremos cuando hablemos de los 4 caballos del Apocalipsis. Porque uno es la muerte y detrás va al infierno. Ninguno de los que mueren se va al cielo, se van todos al infierno. Los cristianos ya han sido sacados. La gran cosecha, la Trinidad satánica que gobernará este mundo, el Armagedón, la gran guerra, la segunda venida de Cristo, porque si Cristo no viene, el mundo desaparece. Porque las batallas finales todas son de armamento nuclear. Podéis leer Joel capítulo 2, podéis leer Ezequiel capítulo 14. Está clarísimo de que está hablando de un armamento nuclear. El castigo de estos hombres es que están de pie y su lengua se les deshace en la boca, los ojos en las cuencas de los ojos. Esto solo es la radiación producida por una guerra nuclear. La segunda venida de Cristo. Y con Cristo, ¿sabéis quién llega? El lago de fuego. Con Cristo llega el lago de fuego. Ya Cristo no es aquel que entró con un burrito en Jerusalén. No. Ahora Cristo viene con un caballo blanco, con sus santos, para juzgar las naciones, con vara de hierro.
Por eso siempre la persona que se enfrenta al Evangelio se enfrenta a la vida o a la muerte. El Evangelio tanto salva como mata, tanto corta como separa. Jesús dijo: yo he venido a encender un fuego, yo he venido a dividir y no a unir, porque eso es el Evangelio. Es que vosotros los cristianos sois radicales. Lo somos, porque tenemos que serlo, porque no tenemos parte con el diablo, ni parte con la maldad, ni parte con el pecado. Nosotros somos cristianos, nosotros estamos a favor de Cristo. Y dijo Cristo: quien no está conmigo, contra mí está. ¿Tú contra quién estás? Contra el diablo, contra el mundo, contra tu carne, pero no contra Cristo. Se inaugura el lago de fuego, es apresado el anticristo, el falso profeta. Lucifer es atado por 1000 años y todas las huestes de maldad. ¿Y sabéis qué pasa en el reino milenial? ¡Ay! Pasa una cosa tremenda. Que Cristo está gobernando, que este mundo ha sido restaurado casi al completo como el huerto del Edén. Ya los animales no son fieros, ya las rosas no tienen espina, ya las serpientes no tienen veneno, ya los niños pueden jugar con las serpientes. El mundo es lleno de paz, pero el hombre sigue siendo malo. Jeremías 17:9. El corazón del hombre es un corazón malo, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Y esos seres que vivirán en el milenio pecarán contra Dios. Y resulta que cuando Satanás era suelto, nos dice la palabra de Dios que recogerá una multitud como la arena del mar. Imaginaros, Cristo es el que está reinando, Cristo en persona el que está reinando, y recoge una multitud como la arena del mar para luchar contra Jesús. Pero sabemos que cae fuego del cielo y los mata. Ahí es el final de Lucifer, aquel que Jesús, que Dios lloraba por él. Oh, querubín grande protector. Esas palabras, oh, de sufrimiento. Yo había hecho un ser perfecto y este cayó y pecó. Y no solo pecó, sino que fue mi enemigo. Lo que pasa que a través de Cristo fue vencido en la cruz. Y luego llega la eternidad, donde Cristo será nuestro maestro y nos enseñará. Y llegaré yo como un bebé, como un niño. Jesús estará enseñándonos las maravillas del reino. Esto nos estará enseñando Jesús, la Biblia. Los secretos que nunca hemos visto, que no hemos entendido y que Dios tiene escondido. Y le preguntaremos: ¿qué tienes en las manos? ¿Qué es eso que tienes en las manos? Porque no tendremos memoria de nuestro pasado, no sabremos que hemos vivido en la tierra, no sabremos nada, seremos inocentes, seremos en una eternidad con Dios, con la felicidad extrema de por vida, por toda la eternidad. Y Cristo dirá: esto fue por ti, porque te amo, para que hoy estés aquí conmigo. Todos los que estarán en la eternidad han tenido que pasar por los clavos de Jesús. Por eso, tú que me escuchas, tú que me oyes, tú que a lo mejor has puesto el internet, a lo mejor has puesto este mensaje, a lo mejor has escuchado solo los momentos finales, hoy es día de salvación. No dejes para mañana. Si hoy escuchas la voz del Señor, hoy es día de salvación. Hoy esas marcas de Jesús te pueden llevar a esa eternidad gloriosa con Él. Y tú puedes preguntarme: ¿cómo puedo hacer eso? Creyendo, teniendo fe. ¿Has escuchado el Evangelio de salvación? Que Jesús, siendo justo, se hizo pecado por nuestros pecados. Se hizo muerte y pagó nuestros pecados en la cruz. Dice Efesios 1:13 que oyendo
el Evangelio de salvación y creyendo en él, si tú crees de todo corazón que el Señor lo levantó de los muertos, que él murió, pero al tercer día resucitó. Si tú lo crees de todo corazón y le pides perdón por tus pecados, hoy puedes ser una nueva criatura, sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Allí donde estés, haz una sencilla oración. Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mi vida que he llevado. Yo pensaba que yendo por este camino llegaría a buen puerto, pero veo que no. Me tengo que dar la vuelta y cambiar de dirección y ir hacia Cristo. Y ahora que voy a Cristo te pido perdón por mis pecados y prometo seguirte todos los días de mi vida. Y te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.